Permitamos que sea el Señor ministrando nuestros corazones para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Y vamos a hablar en la cuarta parte acerca de la importancia de la sangre de Jesucristo. Tenemos ya las 12:40 del mediodía, hoy jueves 13 de abril. Hablemos de la importancia de la sangre de Cristo. Hemos venido viendo a lo largo de estos programas a partir del día lunes varios temas importantes. ¿Por qué es importante la sangre del Cordero? ¿Por qué fue importante la Semana Santa? ¿Qué representa? Uno de los primeros temas es que, número uno, nos reconcilia con el Señor. Nos volvemos a Dios y volvemos a establecer nuestra amistad con el Padre. Segundo, perdona nuestros pecados, nos justifica y nos declara inocentes delante de Dios. Nos convierte en la familia de la fe. Vimos el día miércoles y hoy te voy a hablar de que tengo acceso al trono de Dios. Puedo entrar al trono de Dios con toda confianza. Amén. Así que acompáñeme a través de la Biblia para conocer la importancia de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Vaya conmigo a Hebreos 10, 19 y 20, por favor. Hebreos 10, 19 y 20. Aleluya. Hebreos capítulo 10, verso 19 y 20. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿Por causa de quién? De la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Yo utilicé una dinámica el domingo explicándole esto a la iglesia, por supuesto. Y tenemos grandes cortinas desde el techo hasta el suelo para evitar que el sol entre y ver un poquito más decorado la iglesia, por supuesto. Es funcional y es estético a la vez. Y esa grande cortina, mire, el tabernáculo de Moisés es un ejemplo o es una imagen de lo que hay arriba en el cielo. Están los atrios, está el lugar santo y el lugar santísimo, donde se encuentra la presencia de Dios Padre. Nadie podía llegar. En todo el Antiguo Testamento no había ser humano que podía llegar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote del linaje de Aarón. Los que Dios escogió, ese linaje hasta el día de hoy son sumos sacerdotes, esa línea de familia. Los demás son levitas, los demás son cantores, los demás son porteros, los demás cuidan el templo, hacían diferentes funciones. Eran miles de la tribu de Leví. Los demás levantaban el tabernáculo, guardaban las cosas, las construían, llevaban el arca, en fin, había muchas funciones, pero solo el linaje de Aarón era la línea de sumos sacerdotes por siempre y para siempre. Y me encanta que dice, hermanos, que solo el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año, con permiso de Dios, para presentarse él mismo como sacerdote de Dios y él mismo presentar los pecados de la nación de Israel para que fueran perdonados. Había algo curioso: este sumo sacerdote se le amarraba un lazo de su tobillo y sus vestiduras en la parte inferior llevaban unas campanillas. Cada vez que se movía el sumo sacerdote, se mecía el vestido y sonaban las campanillas. Entonces ellos escuchaban cuando él andaba caminando, ofreciendo incienso, honrando a Dios y adorando a Dios en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Qué pasa si el sumo sacerdote no andaba en santidad? ¿Qué pasa si el sumo sacerdote no agradaba a Dios? ¿Qué pasa si el sumo sacerdote había hecho yerro? Eso significa había cometido algo imprudente delante de Dios. Ahí no hay lugares a los errores, hermanos, en el lugar santo y mucho menos en el lugar santísimo. El sumo sacerdote podía caer muerto y cuando ya no oían las campanillas, jalaban el lazo, porque el sumo sacerdote estaba muerto y lo sacaban del lugar santísimo, pasaba por el lugar santo y lo sacaban a los atrios y lo enterraban, porque fue consumido delante de Jehová. Si no, mire, los dos primeros hijos de Aarón, Eliú y Finés, ofrecieron fuego extraño a Dios y fuego del altar los consumió, hermanos, porque sin santidad nadie puede estar delante de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos un sumo sacerdote que derramó su sangre como una ofrenda, como el precio para pagar los pecados de toda la humanidad. Ahora Javier, Manuel, Fernando, Gabriela, María, Carla, Andrés pueden entrar al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos está explicando Hebreos capítulo 10. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo.
Wow, no es una iglesia, no es el tabernáculo de Moisés, no es en el templo de Jerusalén, que ya pronto se va a levantar el tercer templo. No, nos está hablando que podemos entrar al cielo, al lugar santísimo, y adorarlo como Rey de Reyes y Señor de Señores, por causa de la sangre de Jesucristo. El precio fue pagado, fue aceptado, fue un olor grato y agradable delante del Padre, y usted y yo tenemos acceso directo, VIP, para entrar a la presencia y a la gloria de nuestro Dios y Rey. Verso 20, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino. Nadie lo podía caminar. Jesús es el sumo sacerdote, no del linaje de Leví, un linaje que nadie conoce, del orden de Melquisedec, dice Hebreos. Y se presenta como justo, sin pecado alguno, una ofrenda agradable al Padre por tus pecados y por mis pecados y por los de toda la humanidad. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. A ese lugar está reservado allá arriba en los cielos para cada uno de nosotros que amamos a Cristo con nuestro corazón. Amén, ¿está entendiendo? Sigamos viendo qué dice la palabra. En el nombre de Jesús, el otro versículo que te quiero llevar es a Romanos 5:9. Vaya rapidito, por favor. Carta de Pablo a los Romanos. Aleluya. Capítulo 5, verso 9, que dice la Biblia: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, vuelvo y repito, estamos hablando de la importancia, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario en Semana Santa. Eso es la reflexión por la cual estamos estudiando la Biblia. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, la palabra justo viene libre de pecado, libre de condenación, libre de todo aquello que me condenaba a la muerte. He sido declarado no culpable, sino que he sido declarado inocente delante del Padre. Justos a los ojos de Dios, ¿por medio de quién? Por medio de la ofrenda de Jesucristo en la cruz, su propia sangre. Recuerde que el Antiguo Testamento dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué significa eso? Sin un sacrificio y sin derramar sangre inocente para pagar los pecados, no puede haber perdón de ellos. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Jesús se ofrece como el Cordero que quita el pecado del mundo, y aparte de eso se ofrece como un sumo sacerdote para ministrar él mismo delante del Padre la sangre y para poder llevar salvación y vida eterna a toda la humanidad. Un sacerdote representaba al pueblo de Dios delante del Padre, y para el pueblo él era la voz de Dios para ministrar sobre la iglesia, sobre el tabernáculo, sobre la nación de Israel. Un sacerdote es el que llevaba las necesidades de la iglesia, de los hermanos, pero también era quien llevaba el mensaje de Dios a toda la nación de Israel. Jesucristo, como sumo sacerdote, se presenta delante del Padre para pagar todos los pecados, pero también al mismo tiempo, cuando ya fue recibida esa ofrenda, se presenta delante del pueblo y les dice: sus pecados han sido perdonados por cuanto han creído en mí como su Señor y su Salvador. Amén. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Somos salvos. Podemos ser parte de la familia de Dios. Podemos ser ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para glorificar su nombre. Somos parte de la familia de la fe. Somos parte de ese linaje escogido. Por cuanto nuestra fe ha agradado a Dios, Él nos ha rescatado y nos ha salvado de la condenación, y somos parte de la familia. Amén. El día que Cristo venga y levante su iglesia, vamos directo al cielo, a las bodas del Cordero, a disfrutar el cuerpo de Cristo. La novia está lista y preparada para irse a la casa del novio, nuestro Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A eso se está refiriendo. Y quiero terminar con este otro versículo. Vaya conmigo, por favor, a la palabra. Hebreos capítulo 12, verso 14 en adelante. Hebreos 12, 14. Tenemos, perdón, Hebreos 4, perdónenme hermanos, Hebreos capítulo 4, del 14 en adelante.
Mira esto, qué precioso. Hablando del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre, porque es importante. Verso 14, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos, mantengámonos en nuestra fe, en lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Quiero detenerme un momento en este punto importantísimo, porque realmente vale la pena escudriñarlo como debe de ser. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Te estaba contando que solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero dejó el camino abierto, hizo un nuevo camino. Jesús declara en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por medio de mí, dice Jesús. Cuando entiendes y comprendes esto, sabes que solo a través de Jesucristo se puede llegar al cielo. Solo a través de Jesucristo. No es la religión, no son las sectas, no es un pastor, no es un evangelista, un profeta. Solo por medio de Cristo usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Nuestro sumo sacerdote, verso 15, comprende nuestras debilidades. Ay, qué precioso esto, hermanos. Si usted dice, ay, el Señor no está conmigo. Si usted dice, ay, el Señor no me comprende, ay, el Señor no me quiere, ay, el Señor no me ama, y son esos días que usted está de ayes y de ayes y de ayes y de ayes quejándose, déjeme decirle que el verso 15 es todo lo contrario a lo que usted cree. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó y usted sí peca. ¿Está entendiendo el verso 15? Se mantuvo, guardó la integridad, resistió la tentación, tuvo dominio propio y guardó la palabra de su Dios y su Señor. Fue encontrado sin pecado alguno. Dios conoce tu debilidad, sí, sabe que eres humano. Por eso nos comprende, nos entiende, nos sostiene y te dice una vez más, hey, ánimo, no seas débil, levántate. Yo te entiendo, yo estuve en lo mismo. Jesús sabe lo que es hambre, Jesús sabe lo que es tentación, Jesús sabe lo que significa la fama y lo que produce la fama. Mire, tantas cosas. Así que no vuelvas a decir, Dios no me comprende, Dios no entiende, el Señor nunca pasó por esta situación por la cual yo estoy pasando. Ay, mi hijo, experimentado en dolores. Isaías 53, mañana lo vamos a tocar. Experimentado en dolores, dice la Biblia, que es Jesucristo. Sin embargo, Él nunca pecó y no se le encontró ningún pecado. Mantuvo su integridad y guardó la palabra de su Señor. Eso lo convierte en un sumo sacerdote efectivo y eficaz. Verso 16, ¿por qué me convierto en la familia de la fe? Acerquémonos pues con toda confianza. ¿A dónde, pastor? Al trono de la gracia de nuestro Dios. Ay, aleluya. Usted y yo tenemos acceso directo, el VIP, para entrar al reino de los cielos. Y no solo eso, entrar al trono de nuestro Dios, cara a cara, estar delante de nuestro Padre por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Así de sencillo. Así que acerquémonos con toda confianza, verso 16, al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué tienes pena? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no te atreves a clamar a tu Dios y estar con Él cara a cara? Humillarte delante de tu Señor, reconocerle como Rey de Reyes y Señor de Señores. Debes de acercarte con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Para qué? Porque ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Para encontrar oportuno socorro, dice Reina Valera, en los tiempos de prueba y de persecución. Si tengo acceso al trono de Dios, ¿por qué no estás orando? ¿Por qué no entras con confianza? Mire, yo me acuerdo de pequeño. Ay, ni tocaba la puerta de mis papás, entraba de un solo. Si estaba con llave tenía que tocar, por supuesto. Pero mire, lo primero que hacía yo no era tocar, era tratar de abrir el llavín. Entraba y me tiraba a la cama y ahí aparecía yo en la madrugada y mis papás, ¿y a qué hora se metió este cipote? Es que tenía confianza. Es la casa de mi padre, es la habitación de mi padre. Puedo entrar con confianza, Él es mi padre y yo soy su hijo. Amén. ¿Está entendiendo el concepto de entrar confiadamente al trono de la gracia?
¿Por qué tengo que utilizar otro hombre? ¿Por qué un sacerdote tiene que llevarme a la presencia de mi Padre? ¿Por qué un pastor tiene que servirme de intercesor? No, tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. No nos confundamos. Los pastores enseñamos la palabra, te capacitamos, te ayudamos a comprender y entender los misterios y las verdades de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Pero yo no di mi vida por usted. Yo solo te enseño cuál es el camino por el cual tienes que ir. El verdadero camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie va a entrar si no tiene a Cristo en su corazón y ha sido lavado con la sangre del Cordero. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo, por favor? El poder de la sangre de Jesucristo me hace ser parte de la familia de Dios. Puedo entrar al trono de mi Padre, puedo hablar con mi Señor. No necesito ningún otro mediador más que Cristo como mi Señor y Rey. No hay mujer, no hay santo, no hay María, no hay San Andrés, no hay San Francisco, no hay ningún otro por el cual yo pueda entrar ante mi Padre. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que vengamos con confianza. Entremos al trono de la gracia, humillémonos delante de Él y clamemos a nuestro Padre que Él nos está escuchando. Amén.